Ya estamos de vuelta, gracias por mantenerse en la sintonía y no hemos comido todo, es la verdad. Tú te comiste todo esta vez. Nuevamente. No, pero Alison, ¿cómo está la sopaipilla? Rica la sopaipilla. De Carrito Catedral. Por supuesto. ¿Dónde lo pueden ubicar? En Independencia, justo ahí, al lado de la catedral, una zona bien conocida porque son ellos, las chicas superpoderosas, las primeras pioneras. Que colocaron ahí sí, con pues. un carrito. Así oye, anda, me acuerdo indescriptible. El Carrito Catedral en su principio era solamente un carrito, ¿cierto? Estos de Coca-Cola que algún tiempo estuvieron de moda, ¿cierto? Nos contó la historia, ¿cierto? Ahí estuvimos conversando con ella. Una linda historia de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Muchísimo. Y ahora tiene su carrito catedral ahí. Obviamente usted lo debe conocer, debe haber pasado por ahí y haberse tomado un desayuno rico con las ricas mujeres churrascas. Ahí, pues. Oye, simpatía, alegría. Todos los tipos de café que usted quiera ahí. Además, pues, sí. Y completos también, porque ¿También yo completo? he tomado desayuno. ¿Tú comiste completo los otros días? ¿Te gustan los completos, Carlita? Oye, no, pero de verdad que acá puede encontrar lo mejor en desayuno. Además, están de súper temprano. Vaya... Sin colorantes. Colorantes. Sí, que es importante que nosotros lo digamos cada vez que Carrito Catedral viene aquí a entregarnos sus exquisitos desayunos. Y la gran variedad también que tienen para las churrascas, por supuesto. Sí. Yo comí con huevo hoy día. ¿Con huevo? Sí. Ah, ¿tú te comiste la churrasca? ¿Y tú te comiste una sopaipilla? Yo solamente me comí una sopaipilla, Galera. Voy a pelear hoy día porque de verdad lo más rico se lo llevan siempre al principio. No es cierto. El pollo, ¿cómo se llama? No, eso yo no lo toqué, yo sé que el ave mayo. Al señor productor le gusta, y yo como quiero mucho al señor productor es suyo. Bien, así que gracias, Carrito Catedral. Recuerden que están ubicados ahí en Independencia, a un costado de la catedral, por supuesto. Bueno, casi detrás ahí, usted seguramente lo va a notar, ahí están las chiquillas con todo lo mejor de los desayunos. Chiquillas. Las chiquillas, son chiquillas todavía, unas lolas. Súper poderosas. Sí. Bien, hasta hora de la mañana vamos a entrar de lleno en conversar, Carlita. Y como empezamos a hablar sobre que estamos el día de hoy, Día Internacional de la Bolsa Plástica, estamos hablando sobre temas sustentables, hablamos sobre si están o no obsoletos los embalses, y por eso es que el día de hoy, a propósito de que estamos hablando sobre temas ecológicos, que no, a todos nos atañen, ¿cierto? A todos nos importan, es que el equipo, parte del equipo de Fundación Altoe ya está con nosotros. Sí, por supuesto, así es que le damos la bienvenida, chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta hora de frío. ¿Cómo han tomado esta mañana? Excelente para empezar la semana como debe ser. ¿Como día lunes? Como día lunes. Oye, pero lo hemos visto muy movilizado ustedes, Claudia, con el equipo de Fundación Altoe, hacia el sector cordillerano que se vio bien afectado en estos últimos días. Lo hemos visto muy activo, entregando alimentos, están haciendo una campaña. Pero antes de pasar a ello, queremos saber acerca de Fundación Altoe. ¿Qué es Fundación Altoe? ¿De dónde nace Fundación Altoe? ¿Cómo comienza esto? ¿Y cuáles son las funciones finalmente de que la fundación está encargada? El paso de las mujeres. Claro, por favor. Bueno, yo ingresé a Fundación Altoe hace aproximadamente 2 años, cuando detectamos una problemática que estaba ocurriendo en el cajón de la Ancoa, específicamente en el área de conservación Los Villotos del Sur. Muy bien. Ya. Creo que a raíz de que llegó alguien famoso, se hizo muy popular ese sector y llegó un boom de aproximadamente 1000 personas diarias, lo cual era insostenible para el lugar que tampoco es tan grande, una reserva medianamente chica. Claro. Entonces la carga gente, turística ahí. Claro, la carga que hubo en ese bosque, sobre todo, se hizo popular las cavernas, el bosque de Villotos del Sur. Y eso provocó que la gente empezara a acampar donde se le antojara. Al lado del río. Al lado del río y al medio del bosque. Ya. Adentro del bosque. Había muchas fogatas, tuvimos que empezar a hacer educación ambiental, explicar a las personas que es un área de conservación, y al ser área de conservación se está conservando algo. Y en este caso era el árbol belloto del sur, que es el único bosque, la mayor concentración de bellotos del sur que está quedando en el mundo. Bueno, la gente favorablemente empezó a tener conciencia, recibió súper bien el mensaje, y a día de hoy ya no hay campistas. Bueno, también ocurre que hay un derrumbe y que está súper difícil llegar a esa área, así que está controlado. Pero finalmente lo que busca la fundación es eso, resguardar un poquito y proteger la naturaleza,
trabajar con las comunidades locales, realzando el valor que tienen estas comunidades en el desarrollo de Linares, el turismo, también el turismo sustentable, con el nombre NDR, ¿cierto? Sin dejar, no dejes rastros. Y finalmente con la educación ambiental, no solamente en colegios, sino que también nos vamos a las juntas de vecinos o instituciones que requieran un poquito de esto, de explicaciones. Oye, tremendo socavón que hay ahí en los Bellotos. O sea, la naturaleza como que se regula solo. Sí, como que, oye, ya, me están ensuciando mucho, ya les corto el paso. No pasen más. Nos hemos dado cuenta justamente de que la naturaleza es un ser vivo así como tú, así como nosotros, que respira, necesita, también llora. O sea, no es algo que en el tiempo sea lineal, sino que tiene saltos de humor también. Claro. Y lo hemos visto y la fuerza de naturaleza, de verdad, afectó mucho nuestra región, bueno, y las regiones que están a nuestros costados también se vieron muy afectadas por la lluvia, la isoterma, ¿cierto? El tema de los ríos, socavones, digo, y varias cosas que van de lo mismo, ¿cierto? Por este frente de mal tiempo, el cual lo estuvimos todos, ¿cierto? Muy atentos hace algunos fines de semana atrás, bueno, el fin de semana antepasado. Así que bueno, ¿cómo lo han visto ustedes? Sabemos que también están apoyando esta causa y de alguna manera también se han visto involucrados dentro de este problema. Nos contabas tú antes de empezar el programa. Sí, porque también como comentaba Claudia, uno de nuestros sectores de trabajo es el Cajón de la Ancoa, pero también el Cajón de la Chihue, son, digamos, nuestros sectores de trabajo, de educación. Sí, pues. Entonces tenemos también familias allá. Yo tengo mis papás, por ejemplo, el presidente de la fundación también tiene su familia allá, su mamá que vive en el Cajón de Pejerrey. Entonces, claro, fuimos directamente afectados por esta catástrofe. Entonces, al momento de querer hacer acciones concretas, digamos que aún más tú te sientes involucrado por el hecho de que tu familia esté presente. Entonces, desde el primer minuto estuvimos ahí tratando de comunicarnos. A veces la comunicación fue muy difícil hasta el día martes de la semana pasada porque estaba incomunicado todo. Entonces tuvimos que ir al lugar para ver cómo funcionaba, exactamente qué es lo que estaba pasando, y sí nos dimos cuenta al llegar al lugar de que la situación podía llegar a ser crítica. Claro, y no había ningún vecino que tuviera radio, porque las radios lo vimos en el proceso del tsunami, del terremoto, que son fundamentales, y ayudaron a comunicarse porque teléfono, no había internet, estaba todo cortado. No había luz tampoco. Claro. No había nada. La verdad es que 30 kilómetros para hacer una comunicación por radio es muy difícil. Claro. Entonces, donde sí funcionaba era en el retén de Carabineros, que está en el kilómetro 35. Esa era la zona de comunicación directa. Esa era la zona de comunicación, en donde la presidenta de la Junta de Vecinos de Cajón de Pejerrey iba al retén para dar novedades acerca de lo Oye, igual es lejos, ¿eh? Sí, eso está en los guayos, ¿no? De la zona, casi llegando o sea, a la entrada, pero de Pejerrey son hartos kilómetros para llegar a donde los carabineros. Son 5 kilómetros. 5 kilómetros bajo Es que lluvia. solo para explicarle a la gente que todavía no ha ido y no conoce mucho la zona. Y que no puede ir. Ahora no va a poder. No puede ir ahora. Pero le invitamos que en el futuro conozca su zona, pues. Sí. Bueno, son 5 kilómetros pensando que a lo mejor en auto no es tanto, pero pero pensando también que ya que bomba de benzina hay como para cargar los autos. No, de hecho, por ejemplo, el combustible es una de las cosas que más se necesita ahí arriba a esta hora, porque en caso de que no hay luz, por ejemplo, en el cajón, si bien es cierto, de la Chihue no se ha dado la luz, pero solamente a 900 sobre 1100 clientes. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el cajón de Pejerrey hay casi 50 personas que no tienen electricidad en este momento y se prevé que para unos 2 a 3 meses no tengan electricidad. Oye, qué complicado. Entonces la única manera de funcionar, por ejemplo, es con electrogenerador o generador eléctrico, sino por ejemplo con gasolina. Funcionan todos con gasolina, entonces se necesita muchísimo para poder un refrigerador, por ejemplo, para las personas que tenían su congeladora y para poder pasar el invierno con carne, todo eso se ha perdido, por ejemplo. Oye, qué complejo. O sea, de verdad que esto es como que vamos sacando la piedra y seguimos viendo que las problemáticas siguen estando y que de verdad son muchas más de las que a lo mejor las personas pensaban. Estamos a una semana solamente. Las problemáticas yo creo que van a seguir apareciendo. No solamente las que se han visibilizado, sino que muchas más que están por ahí todavía no cubiertas, ¿cierto? ¿Y han llegado a hacerle la FIA por allá? ¿La ficha para tener apoyo de emergencia? Creo que aún no. Lo que pasa es que está muy aislado ese sector. Bueno, mencionábamos que hay un socavón pasado Vega de Sala y nosotros, bueno, la Junta de Vecinos en la que estamos trabajando es la Junta de Vecinos de Pejerrey Bajo, liderada por la señora María Eugenia Muñoz.
y con la Junta de Vecinos de Pejerrey Alto. Ya. Quien dirige Vanessa, no me acuerdo el apellido. Beitía. Y ellos sí que están aislados, porque en el kilómetro 3 del cajón de Pejerrey hay un derrumbe y creo que hay unos 5 más. Ya no existe camino ahí, no hay camino. Wow. Entonces esto quiere decir que hay unas 40 o 50 familias aisladas hacia arriba que no tienen acceso de ninguna forma. ¿Por Linares? Por helicóptero. Por Longaví. Por los dos lados. Por los dos lados. No tienen acceso. El acceso, si quieres ir, por ejemplo, ahora tienes que hacer 7 kilómetros a pie. Tremendo. Lo que caminaba mi mamá para ir al colegio. 7 kilómetros. Claro, pero ahora con nivel de riesgo mayor porque no hay camino. Y derrumbe. Claro. Y derrumbe. Sí, porque está pegadito. Y los cerritos que de repente todavía pueden botar por las piedras que van cayendo. ¿Cómo se ha visto la ayuda de ustedes que están quizá in situ o conocen, tú tienes tu familia allá, ¿cierto? ¿Cómo se ha visto la ayuda gubernamental, la ayuda municipal dentro? Sabemos que, y escuchamos aquí, ¿cierto? A diario, muchos helicópteros que daban vueltas, ¿cierto? Que andaban de alguna manera entregando ayuda para esos sectores que están un poco más alejados. ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo creo que ha cubierto la necesidad. La necesidad básica, la necesidad urgente, como por ejemplo puede ser el abastecimiento de alimentos. Eso sí se ha dado, se ha reflejado, pero sí, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta al llegar al lugar, es que la misma gente en la comunidad estaba organizada. Mirá, entonces, eso va mucho del presidente de la Junta de Vecinos, por ejemplo, en este caso, porque digamos que después de 5 días sin comunicación, había que organizarse, sí o sí. En estos casos donde igual la población está más cercana o las casas no están tan alejadas como puede ser a lo mejor más adentro en el cajón del Achigüeno, en este lugar se pudo organizar la gente y de por sí sola, digamos de manera responsable, respetuosa, se ha podido llegar a acuerdos para designar responsables de entregar la comida. Entonces, digamos que dentro de ese contexto, las personas se han sabido organizar bien de un lado con respeto y por el otro lado, las organizaciones gubernamentales han cubierto las necesidades básicas, entonces eso ha permitido de que funcionase. Qué bueno. Pero no, digamos, ahora permanencia 100% en el sector, digamos no. Por ejemplo, una cosa que se puede comentar es que la alcaldía de Longaví no ha estado para nada en el sector, dejando a familias de Vega del Molino sin ningún tipo de asistencia. Entonces, por ejemplo, cuando llega ayuda de la ciudad, de la municipalidad de Linares, puede ser para los ciudadanos de Linares o los que viven en la comuna de Linares. Pero en ese sector está separado del Achigüeno, la comuna de Longaví, la comuna de Linares. Entonces, la persona de Longaví que va a buscar comida al sector de acopio y que dice, no señor, sabe que usted vive en el sector de Longaví, esta comida es solamente para las personas de Linares. No se puede hacer discriminación, todos tenemos necesidades. Entonces, los vecinos del sector, como dije, están organizados, saben las necesidades de los abuelitos, entonces no hay ninguna discriminación en ese sentido. Pero sí hay una ausencia, digamos, de algunas partes de los organismos públicos. Sí, ya, pues, ¿quién es el alcalde de Longaví? Menchaca. Ya, pues, señor Menchaca, ¿qué pasa ahí con Longaví presente en el sector del Achigüeno? Sí, pues, si es su jurisdicción, pues si estamos hablando, si el Achigüeno lo separa, usted lo sabe. Así que tratemos de ver ahí lo necesario, ¿cierto? Si se está viendo ayuda gubernamental, es importante también que los municipios manejen la información, con obviamente. Con los adultos mayores y con los niños que hay en el sector también, que menos mal que están en vacaciones, pero pierden también todo el tema de la alimentación. ¿Está funcionando la posta? Sí, está funcionando. La persona que trabaja en la posta es una persona muy cariñosa de su pueblo, entonces sí está funcionando. Eso también, por ejemplo, va con los organismos públicos, pero, por ejemplo, hubo una necesidad en los primeros días en donde se tuvo que evacuar a una persona mayor de edad en carretilla, por ejemplo. Entonces, en ese momento son los mismos vecinos los que tuvieron que ir con la carretilla, no es alguien de aquí o de alguna organización, lo tuvieron que llevar en carretilla al helicóptero para que se pudiese subir. 80 años tenía el señor. Entonces, sí, es precaria la situación, digamos que dentro de lo que hay se puede organizar bien. Entonces, digamos, esta es la primera semana donde se cubren las necesidades dentro de la urgencia, pero siempre sabemos que las 2 o 3 semanas que vienen son las más difíciles porque se puede abandonar el lugar, la intervención, la ayuda no sigue llegando. Entonces, el mensaje de nosotros, por ejemplo, mediante esta campaña, es hacer toda la campaña durante el mes de julio, para que sí haya siempre provisiones para las personas, porque siempre se va a necesitar
durante todo este mes. ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes? Señor director, ¿lo Cuéntenos tenemos también, para colocarlo en pantalla también? Claro, las redes sociales, Sí. quizás. Cuéntanos también de esta campaña, cuéntanos lo que ustedes están buscando o cómo nosotros también podemos cooperarle a la fundación y obviamente a la gente a la cual se está ayudando. Que está en el sector, claro. Bueno, estamos trabajando con Bellita la Palomita. ¿Ya? Y estamos haciendo una campaña social de recolección de todo tipo de alimentos, perecibles y no perecibles Ya. también. Es importante llevar a las comunidades frutas, verduras, Cierto. las hortalizas, Claro que sí. para que su alimentación sea lo más balanceada posible. Sabemos que en ese cajón hay pocas horas de luz, Sí. entonces hay que potenciar el refuerzo vitamínico. Ajá. Bueno, y también recolectamos combustible, ¿Ya? artículos de aseo, nos llegó una cajita con ropa interior y Ah, dulces, qué muy bien. lindo ese gesto, nos Ya. encantó. Lástima que se nos quedó abajo, para la próxima sí lo vamos a subir. Ya. Han llegado bastantes cooperaciones. Ya. Bueno, el centro de acopio es Bellita la Palomita. Ah, Ahí acá. ¿Dónde está tenemos- la Bellita la René Palomita? Ahí está. Schneider con Ramón Olate, ¿cierto? Sí, René Schneider, eso es que tengo una amiga que vive por ahí Nemesio cerca. Antunes, ¿cierto? Sí, la Villa Nemesio Antunes. Sí, Queda eso- justo en la calle René Schneider. Claro, con Ramón Ramón Olate, Olate. sí, Ramón Olate con René Schneider. Fácil llegar. Sí, facilito. Y conocía Es la Bellita la fácil. Palomita. Sí, también está en Google Maps para que lo busquen. Está en Instagram también. Sí, tenemos el Quizás. Instagram donde Ya. vamos subiendo lo que nos va llegando, Ajá. motivación para las personas para que vayan a cooperar, vayan a ayudar a la gente que en estos momentos lo necesitan. Sí. No podemos olvidarnos de las más de 3.000 personas que hay en todo el cajón. Idealmente nosotros nos vamos a enfocar en primera instancia en ayudar a levantar un poquito el cajón de Pejerrey. Ya. Y si tenemos recursos, obviamente vamos a ir expandiendo nuestras ayudas, pero la idea es focalizarnos en algo Claro. y hacer bien la pega. Y aparte de ustedes, ¿cuántos más están dentro de la Fundación Altue que están desarrollando esta labor en la campaña o bien en otros programas que están desarrollando otros proyectos? Nosotros somos 8 en total en Ya. la fundación que estamos trabajando permanentemente, ya sea en la colecta, que estamos trabajando fuera, que sea a lo mejor en las redes. En las redes. Los vamos intercambiando todos los trabajos. Ya. Oye, hay varias fundaciones, hemos visto, ¿cierto? Incluso acá al canal, ¿cierto? No específicamente en nuestro programa, pero sí en otros programas han venido otras fundaciones que están obviamente en esta función también de poder ayudar, de poder cooperar frente a todas estas personas que no la están pasando bien por consecuencia del mal tiempo. ¿Hay alguna organización de fundaciones, a lo mejor, bueno, me entra la duda, ¿cierto? Porque obviamente como es una ayuda, me imagino, tiene que ser complementaria, siento yo, ¿cierto? Si nos vamos complementando quizás funcione mejor el hecho de la organización. ¿Se han comunicado con otras fundaciones? ¿Existe esa comunicación o realmente no se ha producido? Sí, sí, claro que sí. Digamos que trabajamos ahora mismo en un plan, en una mesa de voluntariados que se creó en la séptima Ay, qué región, bueno. entonces donde se organizan diferentes fundaciones o asociaciones, ONGs, trabajan de la mano, donde se expresan las necesidades. Tuvimos una reunión el martes de la semana pasada, luego de todo lo que haya pasado, en donde expresamos nuestras necesidades, vimos lo que tenían unos para que nos pudiesen ayudar y así, pero siempre estamos trabajando con otras organizaciones, trabajamos con la ONG Green, por ejemplo, que ellos son rescatistas, Ya. entonces siempre tienes que trabajar con gente que esté relacionada con a lo mejor tu rubro, a lo mejor no, pero dentro de tu sector que te pueda ayudar. Claro que sí. Sí, Es es bueno eso, superimportante. es Sí, bueno eso, que la se puedan logística, organizar. ¿cierto? Claro que sí, porque muchas veces a lo mejor se pueden cargar en buscar porque por ejemplo la ropa fue lo primero Sí, que como que que ya dijeron que dijimos ya ya está basta, Claro. está bien con el tema de la ropa, ya se juntó bastante. Excepto la ropa interior. Sí. Claro, la ropa que es nueva. Claro. En este verdad. caso, por ejemplo, lo que sucede con los voluntarios también es importante porque en un principio cuando existe, delante de llamado sobre la necesidad, cuando existe esta necesidad, todos vamos en sobremasía, inclusive al lugar, con voluntarios, entonces para aportar y se tiende a que haya un desorden. Entonces, la idea justamente con estas organizaciones es decir, a generar un plan, digamos, de voluntariado, de Para urgencia, canalizar pero la fuerza. durante el mes, Claro. para que se puedan distribuir, ir a la necesidad cuando se necesita, para la redundancia, pero de hacerlo de manera ordenada. Sí. Dentro de los lugares, ustedes nos decían, cierto, que están enfocados en el cajón del H1 ya en Pejerrey. El ANCOA me imagino que también de alguna manera lo están viendo porque bueno, es parte de lo que Altue Sí. se mantenía antes de que pasara todo esto.
No sé si han sabido ustedes dentro de estas mesas de trabajo, ¿qué pasa con la gente que está hacia el otro lado? Porque también hubieron problemas, por ejemplo, camino a Palmilla, ¿cierto? Sectores que obviamente... Porque siento que se ha hablado mucho de allá, pero también el río obviamente tenía su problema que siguió hasta más abajo, entonces también hay gente que a lo mejor está teniendo problemas dentro del otro lado de la carretera, por decirlo de alguna manera. Digamos que va hasta Constitución, pueden ir, tú sigues los ríos y todos llegan a uno, entonces claro. El río Maule, luego... O sea, el colapso fue en diferentes lugares finalmente. Claro, entonces en cada parte donde se juntan los ríos, aquí se junta el Achibueno con el Ancoa, sabemos lo que pasó, luego se junta el Achibueno con Río Maule, sabemos qué es lo que pasa en esos lugares, luego llega al mar y sabemos también lo que pasa, entonces daños hubieron en toda la séptima región en realidad. De todas maneras, ahora por ejemplo, puede ser que en la cordillera no hayamos tenido pérdida de casa, por ejemplo. Claro. Porque aquí inclusive puede ser en la precordillera, inclusive hubo pérdida de casa porque en Alto Las Leñas, que queda en el kilómetro 6,5 ruta de Ancoa, hubieron casi 60 familias, si no es más, que perdieron sus viviendas, porque el agua les llegó casi a mitad de casa. Claro. Entonces eso ya yo considero que es un sector precordillerano, en donde sí se vio afectado directamente con pérdida material. En cambio, por ejemplo, en el cajón del Achibueno quizás no hubo tanta pérdida material, pero sí se perdió el camino. Entonces, claro. Digamos, las situaciones son diferentes, son diversas en muchos lugares, en toda la región. Eso claro. Sí. ¿Y ustedes como fundación han conversado acerca de la situación que se ha visto y se vuelve a reiterar, que esto de las inundaciones pasa cada 15 años, cada 2 décadas? Las personas más antiguas se acuerdan de que se salió el río, sí, hace una década atrás esto ocurrió, pero con el tiempo van vendiendo, sobre todo los herederos, porque los más antiguos saben que no tienen que vender ahí. Se vende, se lotea y empiezan a hacer casa. Y sabemos ahora, con la situación que ocurrió, que hay muchos temas irregulares en cuanto a la venta misma. Hay muchos que son derechos, que ni siquiera la gente realmente es dueña de ese lugar y hace casa. Y también por el hecho de sacar material del río. Dos situaciones bastante complejas. Ustedes como fundación lo han conversado para instalarlo dentro de la autoridad local y que se haga responsable de estas irregularidades. Idealmente es algo que tenemos que conversar. Creo que ahora estamos atendiendo más la emergencia. También ha salido en las conversaciones, pero no de manera formal. Bueno, a partir de lo que comentaste recién, preguntaste sobre Palmilla. Ahí ocurre que se juntan dos ríos, ¿cierto? El Perquilauquén y el Achibueno. Y en el puente Sifón quedó la embarra. Y también tú mencionaste los que remueven los áridos. Claro. Y ahí también hay unas empresas que remueven los áridos. Más de 10. Muchísimas, y ya vemos los estragos que causó, pues entonces yo creo que hay que tener en la mirada todas estas temáticas, profundizar en ellas y buscar algún tipo de soluciones y responsables, porque no pueden quedarse de manera tan gratuita frente a todo el consumo de recursos naturales que hicieron, ¿cierto? De una manera tan poco fiscalizada, porque ¿quién resguarda, o sea, quién monitorea la extracción de los áridos? Claro. Está bien que se rompa de esa manera el caudal del río, que se extraigan tantas piedras, siendo que sabemos y arena y todo lo que se extrae del río, que eso tiene una consecuencia, pues ya lo estamos viendo. Entonces igual hay que llevar eso a la mesa, sacarlo de las penumbras donde nunca se habló, ¿cierto? Y tocar esas temáticas sensibles. Qué importante. Oye, el rol de la Fundación Altoe. Perdón, hay una importancia también al momento de medir el riesgo, de medir el factor de riesgo. Entonces, lo que hemos visto son, digamos, capas de riesgos que sean de negligencias también, está todo mezclado. Entonces, lo único que se hizo es inflar un balón o un globo que terminó por explotar y adentro solo se echó aire y humo. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora. Lo que pasa es por los áridos, por el talaje, por las forestales. Con esto explotó. Claro, por el camino también, o sea, un camino que se cae, que sea nuevo. Y recién hecho. Entonces, pero no estaba ni inaugurado ese camino. Claro. ¿Cómo no colocarle bueno, en el mar se le dice rompeola. No sé si tiene el mismo significado, pero son piedras grandes que se van alojando en la zona de la caída para que, si en caso de que el río crezca, no se lleve el material, que lo fuimos viendo desde un inicio
hecho, acá Manuel Salinas nos comentaba, mira cómo se va de a poquito socavando el río con la fuerza que venía. Y en este caso, ¿quién responde? ¿La empresa va a responder? ¿O se va a tirar a quiebre y va a decir, yo no respondo? ¿Quién lo va a hacer? Entonces es interesante, nosotros lo que podemos hacer como fundación es ver la problemática, pero luego para poder traspasar esa información, digamos, es información que a veces puede ser delicada. Claro. Entonces no es tan fácil hacerle llegar esa información clara a una autoridad o un organismo público por la claridad justamente del mensaje. Nosotros como fundación vemos los problemas y tratamos de mostrar la problemática y a esa problemática luego para poder trabajarla y abordarla se puede abordar de diferentes maneras, políticamente o dentro de la necesidad como lo vemos ahora. Entonces eso es lo que... Y tratando también de ocupar y reflotar los comentarios de la gente que vive allá, por no dejarlo solamente a los técnicos, a las personas de alguna manera especializadas en el área, sin tomar lo que la gente que vive allá considera. Claro, si le van a instalar una idea que ellos no consideran importante, no lo sienten suyo. Fue importante para nosotros estar allá desde, ojalá el primer día, que no se pudo porque estaba lloviendo, entonces llegó el momento... sus vidas. Llegó un momento en donde salió un poquito el sol y decidimos ir al lugar porque para nosotros es esencial saber lo que cada persona vive y cada una persona percibe el momento de diferente manera. ¿Y caminaron esos 7 kilómetros para poder llegamos? ¿O se fueron por Longaví? Nos fuimos por Longaví, ya. pero sí caminamos una parte del Cajón de Pejerrey hasta la escuela del Cajón de Pejerrey, que está en más o menos el kilómetro 5 y medio. Oye, ¿el puente Pejerrey no sufrió daño? El puente de la Puntilla no. El puente de la Puntilla no, pero sí hay un puente que está en el Cajón de Pejerrey que estaba nuevo y que sí fue socavado por los costados. Ya. Hay muchos puentes que no pasar autos. Hay puentes que iban de un lado al otro del estero Pejerrey, por ejemplo, que se han caído también. Entonces hay personas que están aisladas del otro lado del estero. Entonces hay personas que están realmente aisladas y donde se necesita a un helicóptero durante mucho tiempo más porque no se ve una perspectiva de arreglo de vía dentro de las próximas semanas. ¿Sabes qué? Me voy a llegar con una palabra que dijo Claudia, ¿cierto? Que mi nombre de repente ahora me da un poco de sueño y se me dan los nombres. Dijo una palabra que es fiscalización. Lo conversamos en la mañana, Carlita, ¿te acuerdas? Desde tempranito hablando. Estamos siendo casi objeto de demanda. Sí, casi, yo creo que sí. Oye, pero qué complicado, fíjate que... ¿Qué pasa con la fiscalización en nuestro país? Porque nos vemos envueltos en diferentes contextos. Por ejemplo, acá en Linares tenemos el problema ambiental, ¿cierto? Que tenemos emergencias, preemergencias ambientales constantemente. Si no es por la lluvia, la verdad, nada se limpiaría acá. Estaríamos tapados en humo. Pero nadie fiscaliza. Volvemos a lo mismo. No hay fiscalización. Y si hay, no hacen bien la pega, porque finalmente seguimos teniendo el mismo problema ambiental. ¿Qué pasa con las bolsas plásticas en los almacenes? Lo conversamos al principio del programa. Nadie fiscaliza que alguien esté o no entregando una bolsa de plástico. ¿Qué pasa con los áridos, las empresas que sacan áridos de los ríos? ¿Quién fiscaliza realmente? ¿Hay realmente una ley que dé fiscalización para este tipo de empresas? O sea, ¿qué pasa con la fiscalización en nuestro país? ¿No se está fiscalizando? ¿Se están haciendo leyes para qué? Para que solamente... Se guarden. No, hicimos esta ley para que lo aplaudamos, que hicieron la ley, pero finalmente no existe ese ente fiscalizador que se encargue de hacer la pega. Seríamos buenos fiscalizadores nosotros. En realidad lo que pasa es como que nos dan una advertencia para que yo lo veo de esta manera, de que yo mismo me haga cargo de lo que yo estoy haciendo, de mis propios actos. Entonces, si yo soy egoísta, obviamente que la vida me va a tratar como una egoísta, ¿no? Entonces, a lo que iba adelante, por ejemplo, con la misma organización de las juntas vecinales allá en primera instancia. O sea, estás dentro de la necesidad y tú puedes ver que con tus vecinos tú puedes funcionar cuando el Estado no está, por ejemplo. Claro. Entonces, dentro de una emergencia tú ves cómo funciona la realidad y en este caso se demuestra cómo cada ente público funciona dentro de esa realidad, o sea que solamente para la urgencia sí puede funcionar, pero al momento de fiscalizar quizás no sea buena idea de fiscalizar porque al final quizás sería bueno que cada uno se fiscalizara a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces ya digamos que esto es como una cachetadita para que te pueda decir que tengo que tener cuidado con lo que yo estoy haciendo porque si no, mira, se me está saliendo el río. Si cada uno hiciera eso de esa misma manera, quizás que el río no se nos salga más, pero si lo seguimos haciendo y que cada uno
se deja llevar por el ego, por la avaricia, y eso, porque eso es lo que hacen estas personas que deberían fiscalizar también, quizás. Entonces se nos va a seguir saliendo el río sin problema. Sí, nos queda pendiente todavía que el Ceremi de Bienes Nacionales venga para acá. Sí, pero que nos explique qué pasa con esas casas que están en lugares que no deberían existir, que eran parte incluso de los senderos. Oye, no, es que la importancia de la gestión municipal. Sí, porque esos están aprobados, están aprobados por el municipio. Tienen patentes. Tienen patentes, así que estamos... Les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy a informarnos lo que está pasando en el Cajón, que tengan comunicación con la gente que vive allá. Y importantísimo, recuerden, ahí está la cámara para que hagan un llamado a la gente a que puedan participar de la campaña que ustedes están liderando. Bueno, lo esperamos en el centro de acopio, que es Villita La Palomita, ubicada en René Schneider, 0183. Recibiremos sus aportes con mucho cariño y también esperemos que las autoridades sigan haciéndose presente en estas comunidades que tanto la necesitan y escúchenlas, por favor. Ellas advirtieron estas comunidades sobre la nueva carretera, quizás no fueron tan escuchadas como debiesen haberlo sido. Y eso finalmente, abrir sus corazones. Agradecer a las personas que han donado hasta ahora y también a la Feria de Agricultores que el día sábado se portaron de manera magnífica con nosotros. Agradecerles a ellos, a cada una de esas personas que son productores, que les cuesta y que nos aportaron, una persona nos donó 6 sacos de zanahorias. Hermoso. Oye, sí. Desde sus producciones. De su producción. Sí. Ahí renace lo lindo del chileno, ¿cierto? Acordarse de ir a comprar allá también, pues economía circular. Exactamente. Ellos están ayudando, nosotros también ayudemos a que pues. su negocio siga, por supuesto, funcionando. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero muy chiquitita, para seguir comiendo la churrasca y la sopaipilla de Carrito Catedral que nos acompaña el día de hoy. Claro que sí. Y ya seguimos con más Al despertar. Al despertar. Vamos.